Hola mis queridos amigos, ahora vamos a meditar una segunda parte sobre nuestro tema del ángel de Portugal o el ángel de Fátima, que también podemos considerar como uno de los misterios de Fátima. En la última charla meditábamos sobre dos apariciones del ángel, la primera en primavera del año 1916, la segunda debe haber sido en verano del mismo año, y ahora la tercera aparición del ángel es la más conocida, cuando el ángel llevó a los pastorcitos la comunión y les enseñó también una segunda oración que comienza con las palabras Santísima Trinidad. Es la oración de expiación. La primera era pedir a Dios el crecimiento en las virtudes. Dios mío, yo creo, te amo, espero y adoro. En la segunda oración, el ángel enseña de ofrecer también el amor de los corazones de Jesús y María en reparación por los pecados del mundo. Pero antes de entrar en esta tercera aparición, nos preguntamos de una manera general, ¿qué son los ángeles de las naciones? ¿O cuál sería la función del ángel de Portugal? ¿Qué hace el ángel por su pueblo? Ya decíamos que en la Sagrada Escritura encontramos ciertos fundamentos sobre esa doctrina. En el libro del Deuteronomio, cuando Dios repartió los límites de las tierras o de las naciones, colocó gobernadores o ángeles para custodiar regiones, ciudades y pueblos. Eso también nos confirman los padres de la Iglesia, solamente para mencionar algunos que son del occidente como también del oriente. Teodoreto, un padre oriental, dice que cada nación también tiene su propio ángel custodio. San Isidoro, obispo de Sevilla, dice que cada pueblo tiene su ángel delante de sí, que guía este pueblo, como el ángel de Israel guiaba al pueblo de Egipto a través del desierto. Así también todos los pueblos pasan por un cierto éxodo y tienen por eso un ángel que les guía a una tierra prometida, que sería la iglesia, el cielo, la tierra de Dios. San Cirilo de Alejandría hace eco general de la creencia de que cada reino tiene un ángel particularmente encargado para inspirar un pueblo, un rey, sobre valores morales, valores éticos. Una serie de los padres orientales, tenemos los Capadocios, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Niza, San Basilio, también San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, también enseñan en sus escritos que cada nación tiene un ángel guardián que la protege, que la inspire con santos pensamientos. En el occidente, en Roma, conocemos San Jerónimo, en el cuarto siglo, también San Hilario, San Ambrosio, que describen al ángel de cada nación o de cada reino que interceda por sus hijos o por sus adeptos delante del trono de Dios y los cubre con su protección. San Juan Damasceno dice de los ángeles de las naciones: mensajeros y ministros de Dios ejecutan su voluntad, se muestran a veces a los hombres, están destinados para guardianes de ciertas regiones de la tierra,
y ciertas naciones se ocupan de nuestros intereses y nos prestan auxilio. Y San Basilio dice que unos ángeles están frente a las naciones, también para infundir el carácter de un pueblo, su lengua, sus valores culturales, y también acompañan a cada uno de los fieles. San Clemente de Alejandría define que prefecturas de pueblos o distritos administrativos que tienen un prefecto, un presidente visible, o un presidente humano, al mismo tiempo también un presidente o un guía invisible que Dios les designó. Y Orígenes, interpretando la visión nocturna de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, podemos leer que San Pablo tuvo una visión en el sueño o de noche y un macedonio lo llamó para evangelizar. Y entonces Orígenes explica que que hombre que estaba así como vestido como un macedonio, dice que era el ángel de la guarda o el ángel custodio de esa región que invita a San Pablo a la evangelización. Entonces tenemos innumerables testimonios de padres de la iglesia, de santos que escriben sobre los ángeles, también Santo Tomás de Aquino, evidentemente. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué hacen? ¿Cuál sería la función o las funciones de un ángel custodio de un pueblo entero? Ya decíamos, es intercesor delante del trono de Dios. Él reza por su pueblo. Después se dice, o los padres mencionan, que este ángel les conceda innumerables beneficios a una nación o a sus habitantes. Nos libran y defienden de males, de peligros. Por ejemplo, un otro pueblo vecino podía amenazar a una cultura o destruir un pueblo. Entonces también los ángeles custodios, digamos, se colocan en los límites y de alguna manera también defienden las fronteras de un pueblo también contra invasores o una guerra injusta. También dicen los padres que estos ángeles de las naciones contienen también a los demonios, para que los demonios no puedan hacer lo que les da la gana. O sea, que no podían desmoralizar un pueblo en cuando el pueblo se encomienda a la protección de su santo custodio. También dicen los padres que estos ángeles iluminan el entendimiento, proponen iniciativas, por ejemplo, para construir ciudades o construir templos, santuarios para Dios, y trabajan también para el bien común. O sea, también infunden una cierta lealtad o solidaridad en estos pueblos para que no haya injusticias. Ayudan a traer la paz sobre la patria. Así vemos que el ángel de Portugal se identifica o les revela que yo soy el ángel de la paz. Pero no una paz mundana, sino ciertamente una paz estable, una paz que viene de Dios. Los ángeles de una cultura también o inspiran prácticas penitenciales quizá para que el pueblo podía purificarse de sus pecados, de sus idolatrías. Entonces también el ángel de la nación custodia una nación contra falsas doctrinas e idólatras. Desarrollan bienes o valores culturales. La lengua también es un bien, un valor cultural. El desarrollo de la lengua, su gramática, el modo de hablar, también
aquí el ángel del país tiene ciertamente una gran influencia. Y transmiten también bienes a otras naciones. En la Biblia se dice la salvación viene a través del pueblo de Israel. Ciertamente Israel tiene una función mediadora en relación con otras naciones, porque ellos tienen la fe, reciben la revelación de un verdadero Dios, y por eso también de otras naciones había prosélitos, o sea, griegos que ya veían que sus dioses griegos no eran sino una fantasía, una literatura, una invención humana. O sea, lo que el hombre proyecta o se imagina sobre lo que sea un Dios. No tenían una revelación sobrenatural. Y por eso muchos griegos también fueron a Jerusalén a hacerse judío, a adorar al verdadero Dios. Y si Israel, a través del Antiguo Testamento, tiene esa función mediadora, así también cada nación tiene un carisma especial, un valor que podía también enriquecer a otras naciones. Así podemos también decir la salvación viene de Colombia, o viene de Brasil, o viene de México, o de Argentina, o cualquier otra nación. Cada nación tiene su particularidad, que también de alguna manera es formada por el ángel que preside esta nación y va a enriquecer a otras naciones. Porque al final de los tiempos, como dice la Biblia, todas las naciones vendrán para adorar al Señor. Pero cada nación contribuye con algo, con una devoción especial, por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón o otras devociones, para que también otros se aprovechen de un don que uno recibe, porque los dones de Dios no son para uno mismo, no son dones privados, sino también para compartirlos con otros. Así podemos concluir que cada nación es un pensamiento único de Dios o un pensamiento eterno. También las naciones, la identidad nacional, la tendremos con certeza también en la vida eterna. O sea, Dios creó diversidades de personas, diversidades de grupos y naciones que también en la vida eterna contribuyen para la perfección o para la armonía de todas las naciones. La diversidad de colores nos da una impresión de belleza. La diversidad de caracteres o naciones también es una riqueza. Por eso decimos, así como la salvación viene de los judíos, se puede aplicar también a otras o a todas las naciones. La salvación viene en cierto aspecto de una nación, en otro aspecto de otra nación. Por tanto, cada nación tiene una misión salvífica, una misión de evangelizar. Y como los ángeles son los primeros evangelizadores, entonces también tenemos que acudir o pedir al ángel de nuestra nación, también para que nos atrae la paz y para que haya justicia y para que ilumine a los que gobiernan, a los que tienen la responsabilidad sobre una nación. Así ya tenemos ahora más o menos alguna idea qué hace un ángel, el ángel de Portugal. También para recordar, Portugal no fue involucrado en la Segunda Guerra Mundial, no sufrió las consecuencias de la guerra, porque los obispos también habían consagrado el país al Inmaculado Corazón de María, así como ella lo había pedido en Fátima. Pero todavía entonces estamos con el ángel.
Más tarde, cuando viene la Virgen, ella también va a pedir, sea la consagración de Rusia o la consagración del mundo entero a su Inmaculado Corazón. Ahora nos dedicamos a la tercera aparición del ángel de Fátima. Bueno, decíamos que la tercera aparición probablemente aconteció en otoño, quizá septiembre, quizá octubre, no tenemos la fecha, cuando entonces el ángel de la paz lleva a comunión a los tres pastorcitos. A Lucia le da la hostia, a Jacinto y a Francisco les da beber del cáliz. Eso también puede haber un significado. Lucia ya había hecho la primera comunión y recibe el cuerpo de Cristo. Para Francisco y Jacinta fue prácticamente la primera comunión que recibieron de las manos del ángel. El ángel trae el cáliz y la hostia y la deja en el aire y se postra profundamente, hace primero un acto de adoración al Santísimo Sacramento antes de dar la comunión a los niños. Pero los niños también fueron preparados para ese momento. Quizá ya recibieron catequesis en la parroquia o en las propias familias. Pero en el tiempo entre la primera, segunda y tercera aparición del ángel, los niños tenían tiempo para rezar y habían ciertamente hecho un gran progreso también en la vida espiritual. Y para eso el ángel les fue una gran ayuda, como meditábamos en la última charla. Todas las inspiraciones y auxilios del ángel no servirían para nada si las semillas de la gracia no caen sobre un suelo bueno, o sea, sobre corazones abiertos, corazones generosos. Y sabemos de los niños que han sido muy generosos en hacer penitencias, en rezar por la conversión del mundo, por los pecadores. Rezaban el rosario, aunque todavía de una forma muy abreviada, con jaculatorios, o sea, rezaban Dios te salve María, Santa María, Dios te salve María, Santa María, esa para terminar más rápidamente la oración. Pero después de las apariciones del ángel, cuando les había enseñado la oración Dios mío, yo creo, también esa oración la repetían con frecuencia, como lo sabemos, de las memorias de Lucía. Así rezaban durante el día cuando pastoreaban a las ovejas, hasta que a veces Francisco les tenía que recordar que deberían volver a la casa para no se le cogiera la noche. Después de la segunda aparición, cuando el ángel les instruye sobre el valor de la penitencia y del sacrificio, los pastorcitos se familiarizaron de aprender esta ciencia de amor. Descubrieron en la propia aldea niños donde había niños pobres y con gusto a veces renunciaban al propio almuerzo para compartir también los alimentos con los pobres y ellos mismos se contentaron con frutas que encontraron en el campo, simplemente en los árboles del campo. Los niños crecieron así en este año 1916 en el amor, con un amor ardiente y generoso hacia Dios. Querían consolar a nuestro Señor en su pasión, como el ángel también les había pedido.
Vemos las apariciones del ángel eran escasas, no eran así muy frecuentes y de breve duración. El ángel así es claro, dice una palabra, un concepto, una frase, la persona lo entiende y el ángel no pierde palabras, o sea, no habla, no es un hablador, sino cumple con su misión, es tajante también en sus exigencias, les dice las cosas una vez, porque su naturaleza es distinta y como está en el cielo, entonces ejecuta la voluntad de Dios y no hace largas preguntas. Entonces también esa forma de ser del ángel ciertamente impresionó mucho a los niños y no querían perder tampoco tiempo con cosas fútiles o cosas de este mundo, sino se querían preocupar sobre todo por la salvación de las almas y por la conversión de los pecadores. Por la oración del ángel, el ángel va hacia lo esencial. Entonces la oración que el ángel enseñó a los niños también va a lo esencial. Dios mío, te amo, creo, amo, espero. O sea, se refiere a las tres virtudes teologales en las cuales debemos crecer y de las cuales también depende nuestra santidad. Las tres virtudes teologales y la adoración al Santísimo Sacramento. Cuando después aparece la Virgen el año posterior y les pregunta, ¿ustedes quieren ofrecerse a Dios soportando todos los sufrimientos que les enviará como expiación por todos los pecados con los que Él es ofendido y pidiendo así la conversión de los pecadores? Y respondieron, sí lo queremos. Y la Virgen contesta, entonces tendrán que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será su consuelo y su fuerza. Así el Inmaculado Corazón de María quiso ser para ellos un refugio seguro y una fuente desbordante de gracias, fortaleza y consuelo. Porque ella, la medianera de las gracias, también fue inolvidable para ellos, de forma singular, en la que había entrado la gracia divina en su propia vida. En el momento de la anunciación a través del arcángel San Gabriel. O sea, la Virgen recibió también la gracia de la anunciación a través del ángel y de la misma manera también el ángel colabora, anuncia el Evangelio. Esa es la razón por qué envió un ángel a los pastorcitos para prepararlos para su misión, lo que después ella misma había o quería hacer. Tanto las palabras de San Gabriel a María como el consentimiento amoroso de la Virgen a la voluntad de Dios, hágase en mí según tu palabra, encuentran su mayor cumplimiento en que la palabra se encarna, se haga hombre en el seno de la Virgen, y así también la palabra divina se encarna, o la palabra del ángel se encarna en la vida de los tres pastorcitos. Ahora nos fijamos un poco en la comunión que el ángel les lleva. El Santísimo Sacramento es la clave para la tercera aparición del ángel, quien de nuevo aparece a los niños cuando estaban fuera, cuidaban sus ovejas, habían encontrado tiempo para rezar el rosario y la oración, Dios mío, yo creo, la oración del ángel. Entonces, ahora, ¿qué les falta todavía a estos niños?
lo que vemos ahora en relación con la Eucaristía. Si ellos son llamados para salvar almas, reciben una misión, entonces, ¿qué mejor sería o qué mejor instrumento podíamos tener para la salvación de las almas, sino al propio Jesús eucarístico, que es víctima de expiación por nuestros pecados? Nuestras ofertas tienen poco valor, pero nuestras ofertas unidas al sacrificio de Cristo tienen un gran valor ante Dios para la salvación de las almas. Todo lo que Dios nos da y nos quita en esta vida, siempre todo está relacionado con la perfección, con la santidad de una persona. En cuando la persona colabora con la invitación que el Señor le hace. Entonces, en la tercera aparición, el ángel sostenía un cáliz entre sus manos y sobre este cáliz estaba una hostia de la cual cayeron gotas de sangre y que cayeron hacia dentro del cáliz. El ángel deja flotando en el aire el cáliz y la hostia y se postra en el suelo con los niños y rezando 3 veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después el ángel tomó la hostia y se la da a Lucía, en cuanto Jacinta y a Francisco les da de beber del contenido del cáliz. Y les decía: reciban el cuerpo y beban la sangre de Jesucristo, que tan horriblemente es ofendido por los ingratos hombres. Expíen por sus pecados, consuelen a su Dios. Aquí vemos la exhortación para consolar, y uno puede preguntarse, pero esos niños, ¿cómo ellos consiguen consolar a un Dios? Ciertamente ofreciendo también el sacrificio de Jesucristo, también por la buena voluntad de sacrificarse, de entregarse por la salvación de los pecadores, que es algo que agrada mucho a Dios. Podemos decir que la primera oración que el ángel les enseñó en la primera aparición, Dios mío, yo creo, es como un resumen de la ley y de los profetas. Como esta primera oración fue una expresión del amor a Dios, yo te amo, yo te adoro, y pido perdón por los que no te aman, no te adoran, es una perfecta expresión del amor a Dios y al prójimo, porque la persona se preocupa del prójimo, le quiere ayudar. Ahora la tercera oración que comienza, Santísima Trinidad, es como una compilación del Nuevo Testamento. La primera oración concluye la ley y los profetas. Sabemos, en el Antiguo Testamento tenemos la ley, los 2 mandamientos, amar a Dios con todo nuestro corazón, como le decía el escriba a Jesús, cuando Jesús le preguntaba, amar a Dios y amar al prójimo. No era Jesús que resumió los 10 mandamientos en 2, sino ya entendían en el Antiguo Testamento la perfecta ley es el amor. Ahora, el resumen del Nuevo Testamento que encontramos en esta oración,
aquí se presenta la muerte de Cristo, su muerte, pasión y su resurrección. O sea, todo el misterio de Cristo está contenido en esta oración. Porque, como decíamos, el ángel siempre va al núcleo, a lo esencial, al grano, como se dice. En eso tenemos así una síntesis esencial de la antigua y de la nueva alianza. Entonces son en su fundamento oraciones bíblicas. La oración a la Santísima Trinidad sirve entonces muy bien como preparación para recibir a la Sagrada Comunión, también como acción de gracias cuando la recibimos. Los sacramentos de Cristo, de modo eficaz, suscitan gracias a todos aquellos que los reciben con recta intención. La apertura de una persona en relación a las gracias sacramentales ciertamente es distinta en cada persona. Y esto explica que mucha gente, año tras año, reciben la Sagrada Comunión y aún así no llegan a ser santos. Porque colaboran poco con la gracia y no se preparan adecuadamente para la venida de Cristo en la Eucaristía, en la comunión. Si rezásemos esta oración y con otras formuladas semejantes, junto con nuestro ángel de la guarda, sin duda tendríamos mucho más provecho de la comunión eucarística. Y si rezásemos más por los otros, ellos también recibirían a su vez mucho más gracias para poder responder a los sacramentos de Cristo con magnanimidad y con generosidad. Es realmente triste cuando vemos que muchas almas en el momento de la comunión, cuando reciben la hostia, en vez de hablar íntimamente con Jesús en su corazón, miran alrededor de sí curiosamente de lo que sucede en la iglesia, se distraen y cuando termina la misa ya corren hacia afuera y buscan divertirse con otras cosas. Eso es lo que nos enseña el ángel, como lo da el ejemplo a los niños, a dar a Dios lo que más le agrada y a darle a Dios una acción de gracias por este mayor regalo que podemos recibir. Los santos de la iglesia siempre recomiendan, por lo menos hagan unos 15 minutos de acción de gracias. San Alfonso María de Liguori recomendaba a los sacerdotes hacer 1 hora de adoración después de la misa. El tiempo en el que tenemos a nuestro Dios, a Jesús, exclusivamente, como en una audiencia privada, luego después de la comunión, es innegablemente el tiempo más valioso de nuestro día. Si los hombres ya no saben aprovechar bien su presencia eucarística en sus corazones, difícilmente se podría suponer que puedan encenderse en gran amor a Dios en otras ocasiones. O sea, si no aman al Señor en la comunión, ¿cuándo lo van a amar? Dejan pasar el tiempo, el día, y no aprovechan la gracia que Dios nos ofrece. Entonces aquí, en la tercera aparición, ¿cuál era la misión del ángel? Pues en general la misión del ángel es que nos lleve a este lugar que Dios nos preparó, como dice Éxodo 23. Y Dios está presente en el Santísimo Sacramento con cuerpo y alma, divinidad y humanidad, en cada tabernáculo de la tierra. Y Cristo, el Verbo encarnado de Dios, asume las formas de pan y vino para poder entrar en nosotros como alimento
y para hacer así nuestra vida y nuestro camino hacia el Padre. En todo esto, el ángel de la guarda es un amigo que nos quiere ayudar, un mensajero, un mediador enviado por Dios, que debe llevar a las almas a la unión personal con Jesús y formarlas en la generosidad de amor. El ángel de Portugal es como un segundo San Juan Bautista, que se alegra cuando escucha la voz del novio. El ángel es como el amigo del novio, el amigo de Jesús, y prepara ese camino como San Juan Bautista lo preparó. Y la vida espiritual consiste esencialmente en ese crecimiento de la unión con Dios. Una fe que actúa a través del amor es la llave para la santidad. Todo lo demás tiene poca importancia o está en segundo plano. Y existe siempre la tentación de pensar, si yo tuviera también tales visiones celestiales, apariciones de los ángeles, entonces seguramente yo sería santo. Pues nada, no somos santos por las visiones y gracias extraordinarias, sino únicamente por la medida en que conseguimos amar a Jesús y permanecer con Él. Ni las visiones ni apariciones hacen brotar en los santos el amor, sino únicamente la colaboración misteriosa de nuestra libre voluntad con la gracia divina. La divina providencia nos invita a todos a la santidad y nos regala a cada uno las gracias y medios para lograr este gran fin. La imitación de Cristo y de su Madre y de los santos es el camino hacia el cielo. Y cuando Dios interviene en nuestro mundo proféticamente, así como lo hizo en Fátima a través del ángel de Portugal y a través de María Santísima, entonces no debemos olvidar que Él, como Dios, siempre está entre nosotros en todo lo que pensamos y hacemos. Está entre nosotros en forma divina no era suficiente a la urgencia del amor. Él también quería estar siempre en medio de nosotros, con su humanidad. En cada sagrario del mundo Él está presente, y en cada sagrario del alma Él quiere estar presente. Por eso nuestro ideal debe ser un tabernáculo vivo y del llevar a Jesús de una comunión hasta la otra. Esto sería lo ideal y el objetivo de la misión del ángel que lleva la Eucaristía a los niños de Fátima. La tercera aparición del ángel, entonces, es una gran demostración del amor de nuestro Señor, porque Él no solo quiere permanecer en el tabernáculo, sino quiere permanecer en los corazones. Recordemos también que en el siglo anterior, siglo XIX, hubo mucha influencia del jansenismo, que era una doctrina rígida, según las palabras de Jesús en el Evangelio. Pensaban, como son pocos que van por el camino de la santidad, el camino estrecho, y la gran mayoría va por la estrada de la perdición. Los jansenistas decían que entonces pocos se salvan y muchos se pierden, pero Jesús no dijo esto, sino que muchos están en peligro de perdición y Dios quiere, al contrario, que todos se salven. La consecuencia del jansenismo era que por eso mucha gente se desanimó.
no buscaban la santidad porque pensaban que estaban en el camino de la perdición y se iban a perder. Frente a esta situación, tenemos algunas iniciativas, por ejemplo, del Papa Pío X, que insistió nuevamente en la comunión frecuente y también introdujo, como sabemos, la comunión de los niños. Cuando nos fijamos en la declaración del Concilio de Trento, se dice que la Eucaristía también es remedio contra la inclinación hacia el pecado. O sea, fortalece también nuestra voluntad para que en las tentaciones pongamos resistencia y no cedemos al pecado. Y esto lo cita el Papa Pío X para incentivar hacia la comunión frecuente. Y dice sobre el ángel, y el Papa también menciona al ángel, que sobre la razón por qué el ángel, después de las enseñanzas sobre la oración y sobre el sacrificio, lleva el remedio para obtener el perdón de los pecados y lleva a los niños la Eucaristía. Entonces, la relación de los niños con la Eucaristía y el tema de la expiación, el ángel les había preparado y el ángel les enseña. Al darles la comunión, les daba también una enseñanza profética sobre su posición en nuestra vida espiritual. Queremos esclarecer brevemente algunos puntos importantes sobre la función y la misión del ángel. Primero, la comunión de Francisco y Jacinta, que era al mismo tiempo la primera comunión. No se trata de una intervención solamente extraordinaria del ángel para administrar el sacramento de la Eucaristía como ministro extraordinario de la comunión, sino también otros personajes santos recibieron la comunión por mano de un ángel. Santa Faustina, cuando estaba enferma, durante 15 días el ángel le llevó todos los días la comunión. Entonces, ¿por qué hace esto el ángel? Lucía, que ya había hecho su primera comunión, ya conocía el catecismo sobre la Eucaristía. O sea, Jacinta con 6 años era muy pequeña para eso. Poco antes, el Papa Pío X había ordenado que los niños que habían alcanzado el uso de la razón, que sería más o menos a los 7 años, deberían ser admitidos a la primera comunión. Y el Papa demostró que eso debía ser la voluntad de Cristo. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Porque de los que son como ellos será o es el reino de Dios. Entonces, este decreto no era nuevo, que los niños comulgaron, era ya práctica en la iglesia antigua y todavía también en algunas iglesias orientales. De cualquier modo, no era nuevo. El Concilio de Letrán, más tarde, también el Concilio de Trento, enseñaron que se debería permitir a la recepción de la comunión a los niños que hubiesen llegado al uso de la razón. La aparición del ángel fue una señal de la urgencia del cielo, hasta entonces negada comunión a los niños, o sea, prácticamente por 7 siglos, del Concilio de Letrán, 1215 hasta 1916.
Y ahora, al inicio del siglo XX, debía ser introducida y realizada por un camino más rápido. Eso fue el deseo del Papa Pío X, que los niños que se veían privados del amor de Cristo en la Eucaristía, entonces, como dice el Papa, despojados de este fuerte auxilio y rodeados por múltiples tipos de tentaciones, perderían su inocencia y podrían caer en malas costumbres ya antes de recibir la primera comunión. Y como la comunión también es un remedio, ciertamente la intención del Papa era de prever, de ahorrar a los niños el pecado que después podía entrar. Y porque el ángel lleva la comunión bajo las dos especies. Dio la Eucaristía en la especie del pan a Lucía y los otros dos les dio el cáliz. Podemos decir que así el ángel introduce lo que también era costumbre en las iglesias orientales, la comunión bajo las dos especies. Siempre mantuvieron esa comunión bajo las dos especies en el oriente y esta iglesia sufrió también siempre persecuciones. En cuanto en la iglesia latina no era tanto así. ¿Será que eso tiene que ver algo, recibir la sangre de Cristo, con la iglesia de los mártires o las persecuciones? El pan sí es símbolo de la vida y por eso recibir el pan, la Eucaristía en la especie del pan, es como una participación en la vida de Cristo. Mientras, como dice el Nuevo Testamento, la sangre derramada por vosotros como símbolo de la nueva alianza y símbolo del sacrificio, se relaciona más al sacrificio de Cristo y a su muerte. O beber el cáliz, Jesús lo aplica en relación con el sacrificio. Este simbolismo encontramos en la Eucaristía y así el obrar del ángel en las vísperas de la Revolución Comunista es también de alguna manera profética. Pues el ateísmo pagano del siglo XX derramó mucha sangre y lleva más mártires al cielo que todas las persecuciones juntas de los siglos anteriores. El siglo XX ha sido el siglo de los mártires en la Iglesia y por eso podemos mirar con optimismo también al siglo XXI, ya que la sangre de los mártires suscita generalmente semilla para nuevos cristianos. Suscita un reflorecimiento de la fe y de la gracia en la Iglesia. De hecho, los dos niños que reciben la sangre sufren el martirio y entregan su vida a Dios por amor y para salvar almas. Lucía, que recibe la hostia, es llamada a la vida, a vivir, a anunciar el mensaje de Fátima. Los dos que reciben la preciosísima sangre, que beben del cáliz del sufrimiento del Señor, entonces entregan su vida. También es un fuerte testimonio de Fátima. Son llamados a participar de una manera singular en el sacrificio de Cristo. De hecho, con pocos años, Jacinta con 10 años, Francisco con 12 años, ya mueren. La señora ya los lleva al cielo. Y Lucía recuerda, durante su enfermedad siempre parecían alegres y contentos.
Jacinta sobre todo. Y Lucía le preguntó, ¿sufres mucho? Bastante, respondió aquí Francisco. Pero eso no me afecta. Yo sufro para consolar a nuestro Señor y después voy pronto al cielo. Jacinta, cuando Lucía pregunta si sufría mucho, dice también, sí, sufro, pero yo ofrezco todo por los pecadores para ofrecer expiación al corazón inmaculado de María. O cuando amo esto, sufría por amor a Jesús y a María, solo para darles alegría. Aquellos que sufren por la conversión de los pecadores aman con un gran amor. Nos preguntamos, ¿y cuál será el alcance de esa comunión bajo las dos especies? En la concientización de la íntima unión de la Eucaristía con el sacrificio de la misa. Eso el Papa Pío XII expresa cuando dice, por el disfrutar el pan de los ángeles y por medio de la comunión eucarística sacramental, podemos hacernos partícipes en el sacrificio de Cristo. Eso significa que la comunión la tenemos por causa de la participación en la oblación, en la entrega de Cristo. Así recibimos la comunión para ser uno con Él en su sacrificio al Padre, a través del cual Él deseaba cumplir dos grandes actos de amor, la glorificación de Dios y la salvación de las almas. Así, Jacinto y Francisco son representantes de este camino de la vía eucarística. Jacinta, con un anhelo insaciable de sacrificarse por la salvación de pecadores, a quienes tanto amaba, ningún sacrificio por su salvación era para ella demasiado grande. Expiaba y ansiaba expiar por los crímenes. Y Francisco lo mismo. Entonces, ¿por qué esa aparición en Fátima con la comunión? Un mensaje eucarístico ciertamente para todo el mundo, que la Eucaristía es participar en el sacrificio de Cristo. Eso nos enseña el ángel. El ángel aparece ante los niños en el lugar que también se llamaba Loca tu Cabezo. O sea, sería como el Gólgota, que significa lugar del cráneo o lugar de la calavera, así indicando el lugar de la muerte de Cristo. Entonces también el lugar en Fátima, que se llama Loca tu Cabeza, el ángel hace indicar a la pasión eucarística de Jesús, que es ofendido en el Santísimo Sacramento por la indiferencia de los hombres, especialmente de los religiosos y hombres desagradecidos. Y así el ángel llama a los niños, también a nosotros, a expiar por estas impiedades y a consolar a Jesús. Por eso, esa tercera aparición del ángel remarca la necesidad de la oración eucarística, de la adoración, del sacrificio para reparar por los pecados del mundo. Todos estos son elementos que caracterizan la espiritualidad de la última parte de nuestro siglo. Si hubiesen sido marcantes en su principio, quizá no hubiéramos tenido el comunismo o nacionalismo y la Segunda Guerra Mundial. Esta aparición fue la última del ángel de Portugal a los niños, y para concluir podemos tomar las palabras de Lucía, que escribe:
Conmovidos por la fuerza sobrenatural que nos rodeó, imitamos al ángel en todo, es decir, nos postramos como él lo hizo y repetimos las oraciones que él había pronunciado. La fuerza de la presencia de Dios era tan intensa que casi nos ataba por completo y nos aniquilaba. Parecía quitarnos por largo tiempo aún el uso de nuestros sentidos corporales. En esos días realizábamos nuestros trabajos, por así decir, como llevados para ese mismo ser sobrenatural que nos movía a ello. La paz y la felicidad que sentíamos eran muy grandes, pero puramente interiores y dirigían el alma completamente hacia Dios. Así el ángel cumplió su misión de guiar a los niños hacia Cristo en la Eucaristía, a pesar de que después desaparece de su vista, no deja de guiarlos y apoyarlos en el cumplimiento de sus deberes. Él se mostró como ángel de la paz, y ahora que los había unido a Cristo en la Eucaristía, alcanzaban una paz grande e interior, la que les dio una fortaleza de sacrificarse por los pecadores y por la salvación de las almas. Cristo está presente en el Santísimo Sacramento y nos espera. Y por lo tanto, también no podemos imaginar cómo será feliz a nuestro ángel cuando él puede rezar con nosotros y acompañarnos en la procesión de la comunión para recibir a Jesús eucarísticamente. El ángel nos debe llevar a la unión con Dios y eso es toda su felicidad.